Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Les doy la más cordial bienvenida a este estudio de todos los lunes a las 8 de la noche, un panorama breve del Antiguo Testamento con una perspectiva nuevotestamentaria donde estamos leyendo libro a libro los libros que conforman el Antiguo Testamento, y el día de hoy vamos a estar estudiando nuestro 10º libro, que es el segundo libro de Samuel. Y el Señor tiene mucho que enseñarnos. Este estudio tiene el objetivo de ser únicamente un panorama breve de lo que estaba aconteciendo desde el Génesis, desde el origen y todo el desarrollo de la historia de la humanidad, pero que se concentra en una nación que Dios escogió para que fuera a través de ella para alcanzar al resto de las familias y las naciones de la tierra, a Israel. Y vemos con tristeza que esta nación es un pueblo constantemente rebelde, que había generaciones temerosas de Dios porque veían el poder, su gran poder y los prodigios con los que obraba a su favor. Sin embargo, en las siguientes generaciones algo se perdía el conocimiento y el temor de Dios, y nuevamente venían a caer en pecado, en esclavitud, clamaban a Dios. Ahí es cuando se acordaba, ¿eh? Cuando tenían problemas y clamaban a Dios y Dios los rescataba. Y por eso vemos cómo Dios primero los libertó a través de Moisés y después continuó este trabajo para que tomaran la tierra prometida a través del liderazgo de Josué. Josué no logró el objetivo de repartir toda la tierra que Dios había dado, esa tierra donde había bendición, esa tierra que fluía leche y miel. Y continúa después de Josué, liderando Dios a través de jueces que va levantando. Y ya vimos en el libro de Jueces, como también cuando el pecado hacía o provocaba que la nación de Israel cayera bajo esclavitud de las naciones que allí habitaban, entonces Dios levantaba jueces y había periodos de libertad mientras el juez vivía, y nuevamente volvían a tropezar, volvían a caer en idolatría, que es un tipo de adulterio espiritual, el estar adorando a otros dioses que no fuera el Dios verdadero. Eso para Dios era como un adulterio, ¿verdad? Como un hombre y una mujer casados cuyo cónyuge se va en pos de otras personas que no es su cónyuge. Eso es un adulterio, pero espiritual, porque el pueblo, la nación de Israel, era la niña de sus ojos, su nación, su pueblo, sus hijos. Y además, Dios estaba preparando a la que en un futuro será la esposa de su hijo, de su único hijo, de Jesucristo. Y hoy estamos en la era de la iglesia, pero viviendo bajo un nuevo pacto, pero este nuevo pacto viene del antiguo pacto. De ahí se derivan nuevas promesas, una nueva y mejor promesa de Dios de fe, de salvación hacia nosotros, la generación postrera. Y, y es que ahora estamos viendo en 1 de Samuel cómo la nación de Israel, de tener jueces como gobernantes, ahora piden un rey. Y entonces inicia la era de la monarquía para el pueblo de Israel, la nación de Israel. Ya vimos el lunes pasado, en 1 de Samuel, cómo Dios hace la transición de los jueces hacia un rey, el primer rey que es Saúl, y utiliza a Samuel, el autor de este libro. Bueno, vamos a comenzar con la presentación que les tengo aquí. Vamos a estudiar entonces el segundo libro de Samuel. Yo les había comentado que en el hebreo, o los hebreos en la Torá, el Antiguo Testamento de los judíos, solamente existe un libro que se llama Samuel. Sin embargo, desde la traducción de la Septuaginta, se divide este libro en dos partes, pero no es que hayan añadido otro libro, sino que más bien se divide en dos, y este es la segunda parte del libro de Samuel. Por eso se llama Segundo de Samuel. Y lleva el título del autor principal,
que es Samuel, el profeta, juez y también sacerdote que utiliza a Dios para hacer la transición de jueces hacia la monarquía en Israel. Sin embargo, nosotros vemos en el primer Samuel que el profeta Samuel muere. Entonces, ¿quién continúa la historia de la narrativa de este texto canónico? El profeta Natán y el profeta Gad son los que continúan con la escritura de la historia de los eventos que aquí se narran, que son eventos históricos, no son fábulas, no son historietas, son eventos históricamente correctos y certeros y precisos que acontecieron en la historia de la humanidad en esa región del Medio Oriente donde hoy en día se encuentra la nación de Israel. Y la narrativa de este segundo libro o de esta segunda parte del libro de Samuel datan del año 1011 al año 971 antes de Cristo. Si hacemos rápido la cuenta, son 40 años y son esos mismos 40 años en que reinó David en Israel. Y este es un periodo crucial para la historia de Israel y también crucial para poder nosotros entender el Nuevo Testamento y la figura de Cristo, que ya venía siendo profetizada desde los libros anteriores. El bosquejo del libro. El libro lo podemos dividir, como lo puse aquí en esta presentación, en dos grandes secciones. La primera que va del capítulo 1 al capítulo 4, que es el rey David reinando sobre la región de Judá, que es el sur de todo el territorio de Israel. Eso se le conoce como Judá, y más adelante les puse un mapa para explicarlo un poquito mejor. Y del capítulo 5 al 24 es David reinando sobre la totalidad del territorio de Israel. Estas dos partes, a su vez, las podemos subdividir cada una en dos secciones. Por ejemplo, la primera sección, como lo puse aquí en la presentación, el capítulo 1 habla acerca de la endecha de David, es decir, la lamentación que hace David y un cántico en honor y en memoria de sus amigos muertos en batalla, el rey Saúl y su hijo Jonatán, que era el más grande y mejor amigo de David desde su juventud. Después viene del capítulo 2 al 4, donde David es ungido por los varones de Judá como rey de Judá, y así se queda David reinando durante 7 años. 7 años donde David reina sobre Judá y Isboset, que es un hijo de Saúl, es levantado como rey en la región norte, en lo que se le conoce Israel. Después de la segunda parte de donde David reina sobre Judá y sobre Israel, es decir, sobre Israel completo o sobre la nación de Israel, también lo podemos dividir en otras dos secciones. Del capítulo 5 al 10, donde David está reinando en toda esta región, eh, David hace cosas y prospera eh, en todo a la nación de Israel. Después el capítulo 11 al 24 pero sobre todo el capítulo 11 es marcado por un pecado de David, un pecado muy horrible, muy horrendo, que ustedes seguramente conocen, cuando toma por mujer a la mujer de uno de sus generales, eh, y entonces comete adulterio, y no solamente comete adulterio tomando a la mujer de su prójimo, violando uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Moisés, sino que también manda matar al esposo, porque esta mujer queda embarazada de ese encuentro que tiene con David. Entonces, de ahí, a partir del capítulo 11 hasta el 24, viene narrada las consecuencias del pecado de David. David tiene que enfrentar, si bien es perdonado por Dios, tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado y su rebelión.
Entonces, así podemos nosotros tener un panorama del bosquejo del libro, de esta segunda parte de Samuel, del libro de Samuel. Continuamos la presentación y bien, entonces vamos a hablar acerca de los primeros 4 capítulos, cuando David es ungido como rey por los varones de Judá. Y viene primero la endecha de David. Aquí, como lo puse en la presentación, David expresa su profundo lamento por la muerte de Saúl y su amigo Jonatán o Jonatán. Este capítulo destaca la conexión emocional y el respeto de David hacia sus predecesores, marcando el inicio de su legado. Aquí hay algo muy rescatable que quisiera decir. Me gustaría switcharme aquí a la aplicación de la Biblia, porque quiero mostrarles la integridad de David y por qué Dios se expresaba de él y se expresó de él como un hombre conforme a su corazón. Dice que aconteció, y esta es la continuación de cuando termina el primer libro de Samuel. Dice que aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en una ciudad llamada Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué te ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí, y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Aquí voy a hacer una pausa, mis hermanos. Aquí voy a hacer una pausa porque nosotros leímos otra historia cuando terminó el libro anterior, la primera parte o la primera de Samuel, la primera parte de este libro. Nosotros sabemos que Saúl le pidió a su siervo que lo matara porque no quería caer en manos de sus enemigos, y su siervo no se atrevió a ponerle mano encima, así que nosotros sabemos que Saúl comete un acto suicida lanzándose sobre su espada. Eh, Sin embargo, este Amalecita que llega con David le platica otra historia. ¿Por qué lo hizo así? Seguramente porque sabía que Saúl perseguía a David para matarlo, y asumió que David estaría muy contento con él y lo recompensaría por haber terminado con aquel que lo estuvo persiguiendo durante tantos años para matarlo. Y, pero nosotros sabemos más información que este Amalecita no sabía. Nosotros sabemos que David siempre respetó a Saúl porque era el ungido de Dios, y como era un hombre íntegro, jamás se atrevió a planificar la muerte de su enemigo, del rey Saúl. Pero este Amalecita quiso quedar bien con David, dándole una mentira que seguramente nadie podría confirmar, puesto no había testigos que testificaran acerca de la forma como Saúl había muerto. Seguramente quería algún beneficio para él. Y si continuamos aquí en la lectura de la palabra, nosotros vemos que esto no fue así, ¿verdad? Que lejos de que David
se alegrara porque ya no estaba Saúl el que lo perseguía. Dice la escritura en el verso 11 que David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Era una costumbre que cuando había alguien luto, se rompía la ropa que traía puesta como una señal de duelo, ¿verdad? De dolor, de que habían sido heridos. Y entonces ellos en una forma de una muestra exterior de lo que sentía en su corazón. Por eso rasgó sus vestidos. Y dice que y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. El amalecita, por sus propias palabras, fue juzgado por David como alguien que se había metido contra su ungido, por lo tanto merecía la pena capital y fue ejecutado. Bueno, aquí yo quiero hacer un comentario porque algunos predicadores eh, con, que no tienen una doctrina sana, ¿verdad? Y un corazón recto como David, predican mucho y se autonombran como ungidos de Dios. Y la verdad es que esto estamos viendo una historia del Antiguo Testamento que no aplica ahora en el Nuevo Testamento, porque ahora ya no son reyes, ya no son ungidos para profetizar, ya no tienen las mismas funciones que en el Antiguo Testamento. Ahora vivimos en el Nuevo Pacto y en el Nuevo Pacto Dios ha levantado, porque así le ha placido, levantar pastores, pastores y maestros y gente, ujieres, que sirven a las mesas, ¿verdad? Claro que un pastor es ungido, una representación simbólica del encargo que se le está dando, pero estas personas que se levantan como pastores o que los mismos pastores los ungen para levantar a nuevos pastores, como aquí en Vida Nueva acabamos felizmente de tener un nuevo pastor, al pastor Jacozzi Piña, bueno, pues ya no es el ungido, ¿no? Y es más en el Antiguo Testamento vemos que se equivocaban, pero pues seguían teniendo la unción de Dios y eran reyes, ¿verdad? Sobre un pueblo. Aquí los pastores no son reyes, sino son de toda la iglesia, son los de menor grado, ¿verdad? Porque son los que sirven a todos los demás. Entonces, y hay ciertas características que deben de cumplir para mantenerse en el ministerio, que vienen en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 3, ¿verdad? Cómo debe de ser moralmente y éticamente un ministro de la palabra, ¿verdad? Bueno, ya no me quiero meter en tantos detalles, pero sí lo quería aclarar, porque en estos libros se habla mucho acerca del ungido de Dios, el ungido de Jehová. Entonces, este personaje, queriendo quedar bien con David, lo único que hace es encontrar la muerte en retribución por por su falta. Bueno, entonces esta es la primera sección. La historia sigue, entonces, cómo David es ungido como rey por los varones de Judá, la región del sur de todo el territorio de Israel. Sin embargo, esto desencadena un conflicto porque eh, se levanta el hijo de uno de los generales de, de Saúl, que se llamaba Abner, y Abner, como era un hombre poderoso y un hombre de guerra, apoya para que en Israel, es decir, en la región del norte, sea ungido como rey un hijo de Saúl llamado Isboset. Esto lo vemos en el capítulo 2, versos 8 y 9. Vamos a ponerlo rápidamente aquí en pantalla. Dice así:
Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesús y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Entonces aquí vemos una primer fisura de la nación de Israel, y ahorita hay de manera temporal dos reyes: David al sur sobre Judá e Isboset en el norte, ¿verdad? Eh, en la casa de Israel. Continuamos aquí en la presentación y seguimos nosotros trazando, ¿verdad? Estos conflictos con Isboset probablemente se debían a celos tribales. Recordemos que toda esa región de la tierra, la misión y la voluntad de Dios era que Moisés y después Josué y después todos los jueces, pues la repartieran entre las 12 tribus de Israel, los 12 hijos que tuvo Israel, llamado también, cuyo nombre fue cambiado, que era Jacob, ¿verdad? Entonces probablemente había conflictos y celos tribales, y por eso se unge a Isboset como rey de Israel. Y entonces aquí vemos que comenzamos con un reino dividido. Judá elige a David, como lo puse en el diagrama, y Israel unge a Isboset como rey. Sin embargo, en el capítulo 5 quedaría el reino unificado, todo el reino completo, bajo la monarquía de David, del rey David. Continuamos, vamos a pasar entonces a la segunda grande sección, donde David está reinando en todo Israel, y vamos a ver la primera parte, ¿verdad? Donde David, del capítulo 5 al 10, vemos cómo David gobierna con poder, reina con poder, gobierna con poder, y hay mucha prosperidad sobre la nación de Israel. Aquí vemos cómo David toma algunas acciones significativas que marcan la historia de la nación de Israel y la historia de nuestra redención de manera muy grande, ¿verdad? ¿Qué acciones tomó David? Bueno, durante este periodo de tiempo, David se muda de Hebrón, que estaba al sur del territorio de Israel. Aquí está Hebrón, aquí lo puse en el mapita. Si no lo alcanzan a ver, es donde estoy moviendo el mouse. Aquí está la ciudad de Hebrón. Aquí es donde David gobernaba. Durante 7 años gobernó a Judá. Judá era una región que la estoy dibujando, más que de donde estoy trazando esta línea. Todo el territorio azul es la nación de Israel, o el territorio de Israel. Sin embargo, Judá era aquí, desde donde estoy trazando, hacia abajo. O sea, el sur es Judá, y toda esta región del norte es Israel. Y el reino unificado es la nación de Israel, ¿verdad? Este es el mar Mediterráneo. Aquí tenemos el Mar Muerto, aquí tenemos este pequeñito de acá arriba, es el mar de Galilea, donde 1000 años después Jesús caminaría sobre el agua y calmaría la tormenta, ¿verdad? Incluso Pedro también caminaría con Jesús en el mar tormentoso, que lo vemos en los evangelios. Y este es el río Jordán, que se conecta al Mar Muerto y que lo alimenta, ¿verdad? Eh, bueno, Jerusalén está aquí. Entonces, David lo primero que hace es expandir las fronteras. Bueno, lo primero que hace es mudar su reino, o la ciudad en donde comandaba y reinaba sobre todo Israel, que es todo lo que está en azul, lo muda hacia Jerusalén. Es decir, la influencia o el gobierno político de la nación de Israel ahora está en Jerusalén. Y tú y yo sabemos que eso es clave, ¿verdad? Porque Jerusalén siempre fue la ciudad que Dios eligió desde el Génesis como la ciudad de Dios. Se le conoce la ciudad de Dios.
Esa es una acción que toma. Una segunda acción que hace muy significativa David, ya reinando sobre todo este territorio que está en azul, es que también se lleva el arca y el tabernáculo a Jerusalén. Entonces, también todo Jerusalén se convierte en la capital de la religión de los judíos, de la nación de Israel. Esa es otra acción importante que hizo eh, eh, David. Una tercera acción es que expande las fronteras. Recordemos que Josué empezó a tomar control del territorio, pero no lo logró. Le alcanzó la edad y no pudo terminar de conquistar a todas las naciones y todos los pueblos idólatras y terribles, hijos de Satanás, porque eran hasta diabólicos, ¿verdad? Por sus ritos y los sacrificios humanos que hacían y no alcanzan a tomar todo el territorio. En la época de los jueces también están tratando de expandir sus fronteras, sin embargo sigue todavía habiendo territorio que Dios había entregado al pueblo, a la nación de Israel, que no habían conquistado. Entonces, David conquista y expande las fronteras del territorio según los límites establecidos por Dios. Y aquí hay una diferencia. A diferencia de Saúl, del reinado de Saúl, Saúl era más bien reaccionario. Él, él se defendía. Era un rey que defendía a su territorio, a su pueblo, cuando venían extranjeros a atacarlo. Sin embargo, David no solamente hacía labor en la guerra para defender, sino también David eh, iba iba y ofendía, ¿verdad? Atacaba y ganaba territorio porque él luchaba en el nombre de Dios y era un hombre de fe. Era un hombre que confiaba plenamente en Dios y lo consultaba constantemente para tomar decisiones en las batallas y en todo lo que hacía. Recordemos que Saúl, por eso fue desechado del reinado, porque era un hombre que se acobardaba y que se desesperaba cuando, por ejemplo, el último pecado que tuvo, pues, se desesperó porque no llegaba el profeta Samuel, y entonces él solito se puso a hacer holocausto sin ser él tener el rol de sacerdote y es desechado por Dios. Eso lo vimos el lunes pasado. Sin embargo, David no tiene necesidad porque él confía en Dios. Vamos a ver algunos ejemplos aquí en la Biblia de la fe de este varón para que podamos nosotros aprender de él y ser imitadores de todos estos grandes y héroes de la fe, al menos en las cosas en las que eran atinados. Veamos el verso 19. Dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, y esperaba la respuesta de Dios, ¿verdad? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces, qué bueno que David lo consultó, ¿verdad? Pero nuevamente aquí en el verso 23, David vuelve a consultar a Dios porque tiene duda, no quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas. Aprendamos esto nosotros también. Antes de tomar decisiones importantes, como cambiarnos de casa, de trabajo, de iglesia, de lo que sea, que son decisiones importantes, tenemos que ponerlo en oración y que Dios nos lo confirme como lo hacía David, dice el verso 23. Y consultando a David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, porque volvieron a venir los filisteos y volvieron a extenderse en el valle de Refaim, de donde David ya los había derrotado, pero se vuelven a reagrupar y vuelven al mismo lugar. Y ahora Dios le cambia la estrategia a David. ¿Por qué lo hizo? Pues porque David lo consultó, ¿verdad? No fue iniciativa de Dios. David fue el que tuvo la iniciativa de consultar a Dios. Por eso es que David era un hombre que tenía victoria en todas sus batallas. Otro acto importante que hizo David, bueno, antes de pasar al pacto davídico, es que David se da cuenta que tiene una casa hermosa
en comparación con el tabernáculo de la casa de Dios. Y entonces David consulta a su amigo y consejero, el profeta Natán, y le dice, oye, yo vivo en una casa hermosa, hecha de cedro, y Dios tiene una casa, habita en una tienda hecha por cortinas, y ahí está, y no es justo. Y Natán le dice, sí, pues hazle casa, hazle una casa digna a Dios. Sin embargo, Dios esa misma noche le dice a Natán que detenga a David porque David, siendo un hombre de guerra, había derramado mucha sangre y no sería él el que le construiría el templo, ¿verdad? El templo que sabemos nosotros que lo construye Salomón. ¿Dónde lo dice? Bueno, vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Vamos al capítulo 7. Vamos a agarrar el mouse. Ahí está ya. 7:25. Ahora pues, Jehová Dios confirma para siempre la palabra. No, 7, no es el 25, es el 7:5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Bueno, Primera de Crónicas lo dice un poquito, lo dice con más palabras, ¿verdad? Da un poquito de mayor detalles. Primera de Crónicas 22, eh, verso 8, dice, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre la tierra, sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Bueno, entonces aquí nosotros vemos el motivo por el cual David no pudo construirle un templo a Dios, sino que siguió habitando el arca en un tabernáculo, en una tienda, en una carpa. Sin embargo, en este mismo capítulo, el capítulo 7, cuando Dios detiene a David para no hacer el templo, Dios hace un pacto con él, donde Dios es un pacto incondicional, porque no dependía de nada que tuviera que hacer David para que Dios cumpliera su parte, y además es un pacto eterno, es decir, no hay nada que pudiera obstaculizar en el tiempo la promesa que Dios le estaba haciendo a David. Entonces, este pacto, en primer lugar, es como una subdivisión del pacto abrámico. ¿Se acuerdan cuando vimos en Génesis 12 el pacto que Dios hace con Abraham? Que dice que le prometió una tierra, le prometió que lo haría famoso, ¿verdad? Y su nombre sería grande sobre todas las naciones. Y también le dijo que Dios lo iba a bendecir a Abraham a través de su simiente, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Sin embargo, eh, este pacto que Dios hace con David y que es muy importante para nosotros comprender la figura de Jesucristo, del Mesías, del Hijo de David, es que Dios iba a preservar Israel. Israel iba a ser preservada como nación y tierra prometida restaurada. Y al día de hoy, 3000 años, pues estamos hablando del año 1011 antes de Cristo, y ahorita estamos en el 2025 después de Cristo. Más de 3000 años después, la nación de Israel está situada en ese territorio. A lo mejor todavía no está en todo el territorio que reinó David, ¿verdad? Pero gran parte de ese territorio sí está en la nación de Israel, porque es una promesa incondicional y eterna de Dios. El segundo que le hace Dios, el pacto que hace con David, dice que vendría de él el Mesías para gobernar sobre ese territorio, sobre esa región geográfica que Dios le había entregado a David. El Mesías volverá para gobernar su reino. Y además,
este reino sería un reino literal. Es decir, no pensemos que vamos a estar en las nubes tomando limonada y ahí va a estar David brincando de nube en nube. No, el reino de Dios se va a establecer aquí en este planeta, en esa región del mundo, y tú y yo vamos a estar ahí para presenciarlo. Y vamos a conocer en un futuro a Jesucristo reinando desde Jerusalén a todo el mundo y al rey David reinando sobre ese territorio de Israel. Eso es lo que nos dicen las profecías de y la escatología, ¿verdad? Que es el estudio de la profecía de los últimos tiempos. Entonces, Dios iba a gobernar como rey a través de Cristo en un futuro, a través de este Mesías. Eso es lo que dice. Y si vamos a leer aquí en la Escritura, vamos al pacto davídico, aquí en Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos a ver el pacto que Dios hace con... Este viene a partir del 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Por eso es una extensión del pacto abrahámico, ¿verdad? Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, que es esta región del mundo que les puse en el mapa, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde aquel día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso sobre todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Fíjense, tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti, dice Dios. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién está hablando el Señor? De un descendiente de David, un descendiente de sus entrañas, con su ADN, a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero que también es hijo de, de David, de la línea mesiánica viene de David. Y el verso 12 y el 13 dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. El pacto termina 2 versículos más adelante. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. El trono de David es eterno. Y siempre hubo reinando alguien descendiente de David hasta que llegó Jesucristo, quien seguirá reinando por la eternidad en la casa de David, junto con David, en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, así es el pacto que Dios hace con David. Esto se le conoce como el pacto davídico. Me regreso a la presentación y continuamos acá diciendo así. Vamos a ver entonces la segunda subdivisión de la segunda parte del bosquejo del libro. David comete un pecado terrible en el capítulo 11 y es juzgado. Comete un pecado tan tremendo, dice en el capítulo 11 que David comete adulterio con Betsabé y asesina, tratando de encubrir su pecado porque ella queda embarazada, intenta varias cosas para cubrir su pecado en sus propias fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando nos equivocamos? Porque no somos perfectos, nos equivocamos muchas veces y muchas veces en un solo día, mis hermanos. Somos tremenditos los cristianos. Y David también era humano y también no era como Jesucristo, ¿verdad? Él también se equivocaba.
Él trata, en lugar de confesar de su pecado, como dice el Nuevo Testamento, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero que lo encubre, no prosperará. Bueno, ese es un versículo del Antiguo Testamento también, un proverbio. Sin embargo, David aquí comete adulterio, después empieza a complicar porque le dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. Entonces llega Urías, el esposo de Betsabé, David lo manda a llamar, le dice que vaya a su casa, que descanse, que lave sus pies, es decir, que tenga intimidad con su esposa y que descanse porque estaba en batalla. Sin embargo, Urías resultó ser todavía de tener un corazón más noble que David y él no acepta, dado que están en medio de la guerra, como él podría estar con su esposa, siendo que a sus amigos y su pueblo estaba en guerra y estaban al frente acampando en tiendas. Bueno, entonces como no le queda de otra a David, lo manda a matar y en esta muerte pues hay otras bajas colaterales, porque no solamente Urías muere al frente de la batalla, sino también otros hombres que son dejados atrás para ser asesinados por los enemigos de Israel. Entonces, ambos crímenes, según la ley de Moisés, no alcanzaba con sacrificar, o sea, en las leyes ceremoniales que nosotros estudiamos en Levítico, no había un sacrificio, un holocausto tal que pudiera cubrir cualquiera de estos dos pecados. La pena para estos dos pecados era la pena capital, era muerte para los adúlteros, para aquellos que se aprovecharan de la mujer de su prójimo. Sin embargo, eh, a David es confrontado por el profeta Natán de una manera muy hermosa, eh, y David después, como lo puse aquí en el Salmo 32, él confiesa que le costó, o sí que confiesa que le costó trabajo confesar, confesar su pecado. Fíjense lo que dice el Salmo 32, versos 3 y 4. Dice, mientras callé, este salmo es un salmo escrito por David, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y luego viene la confesión, ¿verdad? Después que es confrontado por Natán, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, aunque se entienden los dos versos que leímos, los dos versos anteriores, que no fue fácil. Cuando nosotros pecamos, mis hermanos, cuando cometemos un pecado, es vergonzoso confesarlo. Sin embargo, Dios quiere que le confesemos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe, sabe cuando pecamos. No necesita que se lo digamos nosotros. Sin embargo, nosotros debemos, la confesión es un trabajo que es de nuestro corazón, porque causa vergüenza, nos escondemos como lo hizo Adán y Eva cuando pecaron, y además pues, causa vergüenza, causa dolor, eh, y además sabemos que afligimos a Dios, que hemos pecado contra Él y probablemente contra alguien más. Y David por eso le cuesta trabajo y a todos nos cuesta trabajo confesar nuestros pecados. Pero ahora que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, sabemos que si confesamos nuestros pecados con sinceridad, cuando nos duele, no es que seamos cínicos, ay Señor, otra vez forniqué hoy y mañana, ay, otra vez forniqué hoy, perdóname. Eso no es, ¿verdad? Porque el verdadero arrepentimiento provoca en nosotros una conciencia, primero, de que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que lo hemos ofendido. Eso produce en nosotros tristeza, llanto, un arrepentimiento que nos lleva incluso a sentir asco por nuestros pecados. Y eso, esa conciencia nos ayuda a ya alejarnos de ese pecado, de tal manera que no practicamos el pecado. Los cristianos pecan, bueno, el Nuevo Testamento dice, sí, los cristianos pecan, pero no practican el pecado, no se quedan ahí estancados en un pecado. Ciertamente hay pecados que cuesta más trabajo dejar que otros. ¿De qué depende? Pues de nuestro corazón. Hay pecados que se aferran más a nuestro corazón y nos cuesta más trabajo arrepentirnos y dejarlos. Es un proceso
que lleva mucho tiempo de confesión, de búsqueda, de ese arrepentimiento, y a otros pecados que son muy sencillos de dejar. Sin embargo, David pecó y ya vimos que no tenía eh, la consecuencia de sus pecados, era la muerte indefectible, inevitable de él. Sin embargo, Dios en su misericordia lo perdona. Dios lo perdona y y no muere, sino que es perdonado, pero habría consecuencias de su pecado. Como Betsabé se embarazó producto de ese pecado, dice aquí en segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15, vamos desde el verso 11. Dice así: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Este es un juicio y una condena como consecuencia del pecado. Dios perdonó a David, pero las consecuencias Dios no se las perdonó, las iba a tener que vivir, las iba a tener que atravesar. Por eso también nosotros tengamos mayor conciencia, ¿verdad? Porque Dios nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestro pecado, pueden ser permanentes, pueden ser terribles y las tenemos que atravesar si verdaderamente somos hijos de Dios, como lo hizo David. Dice así, vuelvo a leer el verso 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y si continuamos la lectura, el niño muere. Y David se le hace una pesadilla, porque se levanta Absalón, su hijo, contra de David, y persigue a Absalón, el hijo de David, a David para matarlo, para quitarle el reino. Eh, También Tamar es violada, ¿verdad? Por uno de sus hermanos, de un medio hermano de ella, eh, y vienen una serie de cosas terribles, porque David está en constante conflicto con su familia y con el pueblo. Y aquí vemos en esta báscula cómo Dios otorga el perdón divino a David para que no muera. Sin embargo, hay un montón de consecuencias del pecado de David. Bueno, vamos a ver, ya para ir cerrando con este estudio, una perspectiva, cómo apunta toda esta historia de Segunda de Samuel hacia la cruz, hacia el Nuevo Testamento, hacia el nuevo pacto hecho con la sangre preciosa del Hijo de David, del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podemos nosotros comprender ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, en primer lugar, eh, David vuelve en sus últimas palabras, ya en su vejez, vuelve a predecir y habla y profetiza acerca del Mesías. Vamos al capítulo 23, del versos 2 al 5. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Fíjense cómo dice aquí en el verso siguiente. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Cuál es la palabra de Dios? Pues la palabra, lo que estamos leyendo, ¿va? Su palabra ha estado en mi lengua. La Biblia ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho,
me habló la roca de Israel. La roca, así se expresa Moisés de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta en Deuteronomio capítulo 32, versos 8. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Quién sería ese justo que gobernara en el temor de Dios? Jesucristo, el Mesías. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Bueno, aquí este canto, estas palabras de David son hermosas. Me imagino que la leyeron y si no, léanla, porque David está profetizando sus últimas palabras acerca de ese futuro rey que reinaría. Ahora, también hay algo bien interesante que les quiero hacer notar, porque Jesús es el buen pastor y David, a pesar de que fue un hombre conforme al corazón de Dios, no era un buen pastor. Fíjense lo que pasa en el capítulo 24. ¿Se acuerdan cómo empezó David cuando era jovencito? Que mientras era pastor de ovejas, las defendía de los leones, de los osos, y, y ponía en riesgo su vida por las ovejas. Sin embargo, al final de su vida, el profeta Gad le da tres escenarios porque él hace un censo. En este capítulo 24, David hace un censo y nuevamente peca en contra de Dios porque Dios no le pidió que hiciera ningún censo, ¿verdad? Y Dios le da a escoger tres cosas. Es más, vamos a verlo así rápidamente. Dice, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, ¿qué quieres que te venga? ¿Qué quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya de peste en tu tierra? O sea, Dios le da tres opciones. Mira, te voy a castigar, escoge tu castigo. Primero, que venga hambre sobre la tierra y eso es afectar a sus ovejas, ¿verdad? A toda la gente. La segunda era algo enfocado hacia David. 3 meses donde será perseguido por sus enemigos. Esto era solamente en prejuicio de David. Y en la tercera opción es que 3 días sea peste en tu tierra. Entonces, si él hubiera sido el buen pastor, ¿qué hubiera escogido? Pues la persecución para él y no que no haya terceros, ¿verdad? Perseguidos por su culpa. Sin embargo, David no escoge esa y prefiere el castigo sobre las ovejas, que ahora ya no son ovejas, como en 1 Samuel al inicio, ¿verdad? Ahora estas ovejas era gente, era el pueblo de Dios. Y hubo 70,000 hombres que murieron por el pecado de David. Y cuando David vio que estaba destruyendo al pueblo, entonces ya por fin dice, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Bueno, pero ya había 70,000 bajas, ¿verdad? Entonces, él no es el buen pastor. Si era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no le llega al buen pastor, a su descendiente. Con Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, David no es el buen pastor, es un hombre de Dios, pero definitivamente no es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y no solamente lo dijo ahí en Juan 10:11, sino que lo hizo muriendo en esa cruz. Jesús es reconocido como descendiente de David. A lo largo de todo, si estás estudiando conmigo el Evangelio de Mateo los viernes, vemos que constantemente las multitudes, incluso los endemoniados, en muchas veces le dijeron o se refirieron a Jesús como el hijo de David, hijo de David, hijo de David. Entonces,
es reconocido como el hijo de David, el descendiente de David, el Mesías prometido. Jesús triunfó sobre sus enemigos, así como David triunfó sobre sus enemigos, Jesucristo triunfó sobre el más grande de nuestros enemigos, que es la muerte. Jesús vino a salvarnos de la muerte y vendrá por segunda vez para salvarnos de Satanás y de su imperio y de la maldad que hay hoy en día todavía en la tierra. Pero por amor a ti y a mí, que Dios nos ha escogido desde la eternidad, es que todavía no ha venido, ¿verdad? Por nosotros. Pero Jesús triunfará finalmente y reinará en esa región geográfica del mundo. Y además encontramos un paralelo muy hermoso del cántico de Ana, ¿se acuerdan? En Primera de Samuel, capítulo 1, con el Magnificat que canta María cuando se entera que está esperando y que el Mesías estaba en su vientre y qué iban a hacer. David recibió un nombre que es sobre todo nombre, un hombre famoso, pero su descendiente, el Mesías, tiene un nombre que es sobre cualquier otro nombre. Dice Filipenses 2, versos 9 y 10. Filipenses 2, 9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y no de David, ¿verdad? Sino que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que ante Jesús se inclinarán tanto sus elegidos como todos aquellos que se perderán, incluyendo a sus enemigos. Esa es la promesa que tenemos de Dios y eso es lo que Dios está haciendo para que toda rodilla se doble. Y los judíos, al final de los tiempos, creerán en Jesucristo y lo reconocerán como este hijo de David. Así que esto ha sido todo, este panorama breve del libro de Segunda de Samuel. Les agradezco mucho que hayan estado firmados conmigo. Ya empiece a leer Primera de Reyes, que vamos a estudiar el siguiente lunes. Empiézalo a leer, divide, fíjate cuántos capítulos tiene y divídelos para que cuando lleguemos al siguiente estudio ya tengas una lectura y sea un poquito más fácil de comprender los temas, porque ahorita estamos haciendo un sobrevuelo, un panorama nada más, no nos estamos metiendo a tanto detalle, pero sí la intención es que nosotros veamos cómo el Nuevo Testamento tiene sentido basados en el conocimiento del Antiguo Testamento. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo y trazaste un plan. Y vemos tu soberanía a lo largo del desarrollo de la historia de Israel y vemos siempre tu mano poderosa controlando todas las circunstancias para llegar todo hacia la redención total que es a través de Cristo Jesús. Bendice a todas las personas que pudieron participar y que llegaron hasta este momento, Señor, del estudio hasta el final. Guárdalos en santidad, que su fe crezca, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Todo esto lo pedimos para tu gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Tus obras grandes son, Dios.